Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora pedimos tu dirección, que puedas dirigir nuestros pensamientos para escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Déjeme retirar un poquito. Let me know. Okay. Muy bien. Hoy día, la semana pasada, en una conversación con mi hermano Mike, estábamos comentando algo acerca del temor a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Y en la mañana estaba estudiando y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me mostró en la mañana. Porque hemos estado hablando acerca de el pacto matrimonial que Adonai quiere tener con cada uno de nosotros. Y cuán importante es que nosotros entremos en ese pacto. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Proverbios 1:7. Antes de ir a Proverbios 1:7, vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y este es un texto muy conocido por todos nosotros, en el cual nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. La primera frase que se nos dice del evangelio eterno es temer a Dios. Esto quiere decir que es importante nosotros prestar atención a lo primero que nos dice acerca del evangelio eterno. Porque el temer a Dios nos va a capacitar, nos va a ayudar a que nosotros cumplamos el resto del evangelio. Este punto es de mucha importancia que lo entendamos, porque aún en medio del pueblo de Dios hay tantas explicaciones, diferentes explicaciones, que parece ser que ni aún nosotros nos ponemos de acuerdo. Pareciese que hay diferentes opiniones. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vayamos a Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, de Elohim, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquellos que desechan la verdad, desechan la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Si nosotros vemos en el capítulo 8 de Proverbios, nos muestra que Cristo Yeshua es la sabiduría. El conocer a Cristo, nuestro Mesías, eso quiere decir que es tener el temor de Adonai, de Jehová. Cuando alguien rechaza a Cristo, está despreciando directamente a la sabiduría y la enseñanza de quién es nuestro Salvador. Vean ahí Proverbios 9:10. Nos vuelve a decir nuevamente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Dios, que es Cristo Yeshua, es el inicio de la sabiduría y empezamos a conocer al Santísimo, su voluntad, su palabra. Por eso se nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Jesucristo, a Yeshua, al quien tú has enviado. ¿Por qué? Porque es importante conocer la sabiduría. Si nosotros conocemos la sabiduría, conoceremos al Hijo de Dios. Y si conocemos al Hijo de Dios, tendremos temor a Adonai. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Hablando de la sabiduría, en el versículo 23 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para la gente, ¿qué? Locura. Versículo 24. Mas para los llamados, ¿cuántos han sido llamados? Todos, tú y yo, todos. Así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted tiene temor a Dios, usted conoce a su Salvador, conoce su poder. La palabra temor en el griego es la palabra poveo, que significa reverenciar, temer. La palabra en hebreo es yaré, que significa reverencia, temor, miedo. Eso es lo que la palabra temor significa. Y eso es importante que nosotros entendamos esto, porque la palabra nos describe que el temor a Adonai, a Dios, es el conocimiento de su Hijo. Pero el temor nos lleva a que nosotros seamos transformados. Y déjeme explicárselos. Porque usted empieza a tener fe en el Hijo, en Yeshua, y el tener fe nos lleva a creer en Él, porque usted le va conociendo. Cree en sus promesas, cree en sus palabras. Cuando usted cree en sus promesas y su palabra, la promesa de Él es que Él viene y quita el corazón, la mente de incredulidad, de unbelief, de incredulidad, y pone un corazón en el cual empezamos a ser fieles a nuestro Dios, obedeciéndole, confiando en sus promesas. Amén. Ahora, note lo que dice Deuteronomio 10:12, que es el temor a Adonai, a Jehová. Y veamos la conexión de fe, creer y ser obediente, ser leal a Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Noten, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová. Otra palabra por servir. Obedecer a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El temor a Jehová es obedecerle, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas, conocer a la sabiduría que es su Hijo. Miren ahora Eclesiastés 12:13. Nos vuelve a reafirmar los mismos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué dice? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No solamente basta tener fe,
sino que tenemos que creer en su palabra y en sus promesas. Y tenemos que ser fieles, guardando sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. ¿Qué es lo que es el todo del hombre? Ser fiel a Dios, temiéndole a Él. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, especialmente en Deuteronomio 28, nos dice que cuando usted y yo obedecemos, tememos a Dios, recibimos bendiciones. Pero cuando usted es desobediente, Deuteronomio 28 dice que recibimos maldiciones. Cuando usted teme a Dios, obedeciéndole, recibe bendiciones. Cuando usted no le obedece, recibe maldiciones. Deberíamos de considerar, de mirar el resultado de no temer a Dios. El resultado de no temer a Dios es maldiciones. Y la maldición se expresa en dolor, tristeza, angustia, desesperación. Pero el Señor desea que nosotros, al tener temor a Adonai, que muchos lo ponen como algo negativo, pero la palabra de Dios lo pone como algo ¿qué? Positivo, como una bendición preparada para usted y preparada para mí. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Para que usted entre a la tierra prometida, usted tiene que, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ser fiel a Dios, creyendo en sus promesas, teniendo fe en Él, teniendo el temor a Dios, que es el conocimiento de su Salvador. Note el versículo 6. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Notan? Obediencia es la sabiduría, y la sabiduría es Yeshua, y la sabiduría es el temor a Adonai, a Dios. Y sigue diciendo, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo que sabio y entendido, nación grande es esta. Noten lo que el pueblo iba a decir. En pocas palabras, los pueblos iban a decir, este es un pueblo que teme a Dios. Porque el temor a Dios es su sabiduría, y su sabiduría es ser fiel a sus preceptos, a su palabra, a sus mandamientos. El temor a Dios es el conocer a Yeshua, siendo fiel a Él. En una forma de una unidad estrecha con Él. Y vamos a ver ese punto más adelante. Ahora, en Proverbios capítulo 4, de versículo del 1 al 13, se nos muestra a nosotros cuáles son los beneficios de la sabiduría. Y cuando nosotros miramos los beneficios de la sabiduría, que es el temor a Adonai, a Jehová, teniendo el conocimiento de nuestro Mesías, permaneciendo fiel a Él, las promesas, las bendiciones que Él tiene preparada para nosotros son de gran valor, porque hará cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y la forma en que nos comportamos. Mire lo que dice el versículo 1. Vamos a leerlo.
Yo sé que son 13 versículos, pero dice la palabra de Dios: oíd, hijo, las enseñanzas de un padre, y estad atentos para que conozcáis su cordura. Versículo 2, porque os doy buenas enseñanzas, no despreciéis mi ley. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Tener el temor a Dios, a Adonai, vivimos. Versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere el temor a Dios, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Versículo 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por vereda derecha te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corriereis no tropezarás. Retén el consejo. Versículo 13. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El temer a Dios, Adonai, trae vida. Trae salvación. Esto no es legalismo. Este es el amor y la justicia mostrada a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es entrar en su pacto. En Job 28:28, la palabra de Dios nos dice y nos vuelve a reafirmar lo que estamos nosotros mirando. Ya aquí ya van más de 3 testigos. Dice el versículo 28 de Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Yeshua. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, cuando nosotros miramos que el temor a Adonai, a Dios, es de bendición, esto nos lleva a vivir como Él quiere que vivamos. Nos ayuda a ser fieles, a experimentar su gracia, su salvación. Mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Cuando usted es fiel a Adonai y a Yeshua, a Cristo, usted está temiendo a Adonai, a Jehová. Y no solamente eso, usted empieza a entender la voluntad de su Salvador. Eso tiene que cambiar ¿qué? Toda su vida. La forma como usted piensa. Porque para que usted pueda glorificar a Dios, que es la segunda parte del Evangelio eterno, usted primero tiene que conocer a quién usted va a adorar, a quién usted va a glorificar. Usted tiene que conocer y ver quién es su Salvador.
y entrar en el pacto que Dios quiere que nosotros entremos. Miren lo que dice Hebreos 10:31. Porque si usted y yo no hacemos esto, se nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando usted y yo dejamos de temer a Dios, de creer en Él y de obedecerle, tremenda cosa se nos dice que es horrendo caer en sus manos. El Señor nos dice que Él nos ama y nos disciplina. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En Hebreos 12:6 también nos dice lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros entremos en su pacto, temiéndole, conociéndole y siendo fiel a todos sus mandamientos. Y todos sus mandamientos es a toda su palabra. Cuando usted ama a Dios, usted muestra su amor a través de la obediencia, confiando en su palabra. Mire lo que dice 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Porque usted vivirá en el temor de Adonai, de Dios. Usted confiará en la sabiduría del Hijo de Dios. Y confiará en sus promesas. Y usted y yo entenderemos de que es imposible ser fiel a Dios. Es imposible ser fiel a Dios si usted no decide entrar en el pacto con su Dios. Y el que lo hace fiel a usted no es sus fuerzas, no es su sabiduría, sino es Él en usted y usted en Él. Debemos de tener temor en ver las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Porque usted sabe que cada vez que nosotros vivimos en pecado, que no nos arrepentimos, Isaías 63, 8 y 9 nos dice que el diablo, Isaías 63, 8 y 9, nos dice que cada vez que nosotros vivimos en rebelión y en desobediencia, la consecuencia del pecado recae no en usted, recae en el Hijo de Dios. ¿Usted entiende eso? Que cuando usted es infiel a Dios, la consecuencia usted la va a sufrir, pero el diablo no le importa a usted. Porque cada vez que usted es desobediente y no tiene temor a Dios, usted está trayendo tristeza y dolor a su Salvador. Esto es algo muy serio. El tener temor a Dios es caminar con nuestro Creador. Es confiar en Él, permaneciendo fiel a Él. Y cuando caminamos con Él, Él es el que nos dirige. Mire, hay otras referencias acerca de lo que es el temor a Dios. Déjenme compartirles algunas, porque nos ayuda a entender que el temor a Dios es obediencia por amor. Y si nosotros vamos a 1 de Juan, nos dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Miren lo que dice Éxodo 15:11. Aquí se usa la palabra yaré, que significa temer. Y veamos cuál es la relación que la palabra de Dios desea enseñarnos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Cómo Él es el que nos enseña su sabiduría? No solamente con su palabra, sino con toda ¿qué? Su creación. Levítico 19:30. Mi día de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme
el mandamiento será ¿qué? Recompensado, obediencia, lealtad. Salmo 65:8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, su creación. Salmo 119:9. Redención, ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Noten, el Señor nos dice que temer a Dios es obedecer a su pacto. Vamos a ver lo más profundo esto. Porque el pacto que Él desea que nosotros entremos es un pacto de unidad, donde dos se hacen uno. Y lo vamos a ver detenidamente esto. Mire Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando nosotros somos libertados del pecado, ahora venimos a ser siervos de Adonai. Pero ahora venimos a ser siervo agradándole en temor y reverencia. Temor y reverencia son sinónimos. O sea, son dos que vienen a ser lo mismo. El temor y reverencia son sinónimos que vienen a ser lo mismo. Temor y reverencia. Yo quiero que ustedes recuerden esto. Ahora vemos a ver lo que significa temer a Dios. Como reverenciarlo. Como tenerlo en alta estima. Maravillarnos. Asombrarnos. Admiración. Respeto. Reverencia. Adoración. Cuando usted mira la naturaleza, por ejemplo, cuando usted va a un lugar donde es hermoso, ¿cuál es su reacción? ¡Wow! Se maravilla. Cuando usted ve el temor a Dios, es para admirarse, en adorarlo y reverenciarlo. Ahora, aquí mismo nos dice que nosotros tenemos que entrar en el pacto, obedeciendo a su palabra. Recordemos que nosotros hemos sido creados hombre y mujer. Y este temor a Dios, este pacto a Dios, se nos muestra en el pacto que Dios quiere tener con nosotros. Porque entrar en el pacto con Dios es entrar en un pacto de matrimonio, como esposo y esposa, donde nos unimos. Entrar en el pacto de Dios es entrar en un pacto de matrimonio, donde el Señor desea que nosotros reverenciemos a Él, le temamos a Él, obedeciéndolo, respetándolo, reverenciándolo. Mírenlo, perdón, siéndole fiel a Él. Y el amor que Adonai, que Yeshua tiene por nosotros, está manifestado en su pacto. Y fíjense ahí lo que dice Efesios 5:25. Noten lo que dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El grande amor que Dios tuvo para con nosotros, el cual mostró a través de su Hijo, nos muestra la relación que Él desea tener para con nosotros, para que nosotros seamos representantes, testimonio a todo el mundo, mostrando el temor a Dios, el amor de Dios que mora en nosotros. Veamos ahí qué significa reverenciarlo. Miren lo que dice Efesios 5:33. Noten,
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra respetar significa temer, serle fiel en todo. Por eso el Señor desea que entremos en su pacto, en un pacto de unidad, de matrimonio con Él, donde nosotros nos comprometemos a ser fiel a Él, y Él se compromete con nosotros en ayudarnos, guiarnos y darnos su poder. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros entramos en su pacto, en un pacto matrimonial con Él, donde nosotros le respetamos, le tememos, somos fiel a Él, y Él es fiel a nosotros, cumpliendo todas sus promesas, dándonos todas sus bendiciones. El temor a Dios es entrar en un pacto de matrimonio con nuestro Salvador, siéndole fiel a Él y Él a nosotros. Noten lo que dice esta cita. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolos de su unión con los redimidos. ¿Cuál es la unión que Él desea tener con nosotros? Como una unión ¿qué? Matrimonial. Sigue diciendo, Él es el esposo y la esposa es la iglesia, o sea tú, yo, de la cual como escogida por Él dice, lo que dice Cantares 4:7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿No es maravilloso este lenguaje? That's Ephesians chapter 5. Todo ese es Efesios capítulo 5. That's the great mystery. Ese es el gran misterio que ha sido revelado por nosotros, para nosotros. Si usted lee Efesios 5, del versículo 28 al 32, se nos dice que el misterio de la redención se nos muestra en una relación matrimonial. Se nos revela en que Él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa, la cual teme, reverencia a su Creador y a su Salvador. Note esta otra cita. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo. Noten, presente. Él se ha unido con su pueblo en alianza solemne, en pacto solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Ese es el temor a Dios. Ese es el temor a Adonai. El temor de solamente ser suyo. Es lo mismo que Jeremías 31:33 nos dice, que Él es nuestro marido. Y por eso Él nos ha dado su pacto para que nosotros temamos a Dios, para que podamos obtener su conocimiento, su sabiduría, permaneciendo fiel a Él y Él a nosotros. Una relación ¿qué? De matrimonial. Jeremías 31:33. En Apocalipsis 14, versículo 7, si recordamos lo que nosotros miramos, donde se nos dice, teme a Dios y dadle gloria a Él. Nosotros no podremos llegar a glorificarle si nosotros primero no le tememos
a Él. Esto es muy importante porque la mayoría de la gente solamente se salta las primeras palabras y solamente hace énfasis en ¿qué? En la hora del juicio. Y nosotros entendemos que antes de esto, para que nosotros podamos entender lo que es el juicio, necesitamos temer a Dios, porque no importa lo que el conocimiento que tengamos, tenemos que experimentar esa relación de matrimonio antes de poder experimentar todo su evangelio. Porque el temor a Dios es ser fiel a Él, obedecerle a Él, permanecerlo solamente para Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro esposo. Y esto nos lleva a tener el conocimiento del Padre y del Hijo para que nosotros podamos glorificarle, para que nosotros podamos tener la seguridad en el día del juicio de que seremos salvos porque hemos entrado en su pacto y le adoraremos aún cuando una bestia venga y ponga un decreto de muerte. Le adoraremos y permaneceremos fiel porque tememos a Dios y hemos entrado en su pacto de matrimonio con Él. Si nosotros miramos nuevamente Eclesiastés 12:13, donde dice, temed a Dios porque este es el todo del hombre. Si usted mira otros versículos que hacen esta conexión, el cual es guardar sus mandamientos, nos llevará a que nosotros podamos entender un poco más acerca de lo que es el temor a Adonai. Y si nosotros vamos todos esos versículos, por ejemplo en Apocalipsis 12:17, el cual nos muestra la guerra en la cual nosotros nos encontramos hoy en día. Mire lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Fear God. Temer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo miramos en Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Cristo Yeshua. Amen. Cuando usted le conoce, usted le teme, y le teme por amor. No el temor del mundo, sino el temor de obediencia por amor. Amen. Porque usted se entregó como novia y él se entregó como esposo. Y usted permanece dentro del pacto de Dios. Y el otro versículo conocido por todos nosotros es Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. La fe de Yeshua, podemos llegar a la conclusión de que es tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe, creemos en Él y somos leales a Él. Ese es el temor a Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y esta es continuación. Estos versículos son continuación de la cita que acabamos de leer. Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo, ¿en qué? En justicia. ¿Y en qué? Y en rectitud. Y en misericordia. Y en compasiones. Temor a Dios. Lealtad. Obediencia. Por amor. Jeremías 3:14. Yo soy vuestro esposo. Segunda de Corintios 11:2. Os he desposado a un marido. A un marido. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Vemos el grande amor del Padre y del Hijo? Amen. El Padre nos ha escogido para que seamos la novia del Hijo.
Él pagó el gran precio. Y el precio fue la muerte de su Hijo. Para que usted y yo entremos al pacto matrimonial con su Salvador. Para que su vida sea continuo temiendo a Dios, obedeciéndole, creyendo en Él y teniendo fe en Él. Ese es el temor a Dios. Cuando esto sucede, nuestra vida cambia, glorifica a Dios, tiene confianza en la hora del juicio y le adorará porque Él es su creador. Los hombres mirarán que nosotros tememos a Dios. Y tememos a Dios porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. El cual el Padre dio a su Hijo para que tengamos la seguridad de la salvación, que es en Él. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por hablar a nuestra mente, para aprender más de tu grande amor. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos entrar en tu pacto, que tengamos fe, que creamos en tu palabra y en tus promesas, para que nosotros podamos ser fieles a ti, permaneciendo en tu pacto, donde tú eres el esposo, donde tú eres el novio y nosotros somos la novia. Ayúdanos a permanecer unidos a ti y que no nos desviemos del camino que tú nos has mostrado. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.